Mi nombre es Alexandra Bueno. Tengo 30 años y soy de Cuenca. Estoy aquí para hablarles de mi experiencia del por qué no decidí tener hijos, porque no he sido madre. Una de las razones principales es porque no me siento bien siendo madre. No creo que es una de mis metas, ya que tengo otras metas en la vida, como viajar, estudiar, leer, escribir. Hay muchas cosas y aparte siento que uno tiene que tener una conciencia muy grande, porque un ser humano criar no es una tarea fácil. No es como tener un perrito o un gatito, es tener mucha responsabilidad sobre qué vas a enseñarle a tu hijo para que sea un gran ser humano, ya que todavía, como vemos en el mundo, hay muchas desigualdades, hay mucha corrupción, hay tantas cosas que esas cosas no se superan, y también tiene que ver con la crianza. Hay veces en que uno sí se siente atacada, ya que en una reunión de amigos, en mi caso, muchos de mis amigos a mi edad ya están casados, tienen más de un hijo, entonces siempre piensan que a uno biológicamente se le está acabando el tiempo, porque tengo 30 años y suelen decirte, ¿y los hijos para cuándo? O incluso casarte, y tampoco casarme está en mis planes, ninguna de las dos cosas. Y siempre hay la gente que dice que uno es egoísta, que no quiere tenerlos, que debería tener un hijo para saber la experiencia y ese tipo de cosas. Pero en realidad ellos no entienden que a uno no todos tenemos la misma meta en la vida, y que no todas las mujeres necesitamos ser madres para sentirnos realizadas. Pues mis padres, cuando yo les dije que no quería tener hijos, se sorprendieron mucho. Ellos siempre han pensado que todos sus hijos iban a darles nietos, y yo les dije que en mis planes está no tener hijos nunca. Y ellos piensan que es una etapa por la que estoy pasando, por la que algún momento voy a decir sí, es hora y ya quiero tener hijos. Pero yo definitivamente he decidido no tenerlos nunca. Como dije, para mí es tanta responsabilidad criar a un ser humano, que aparte de eso no. Bueno, decía sobre los métodos anticonceptivos, que también es muy difícil uno ir a una clínica o a un médico y decirle, he decidido no tener hijos. Y uno al no tener hijos, lo primero que le dicen, lo siento, pero no podemos porque todavía no has tenido hijos. De cierta manera te están obligando a que digas sí, algún momento voy a tener hijos, y puede llegar incluso a pasar que uno puede quedarse embarazada. Y uno puede llegar a tomar decisiones sobre aborto y otro tipo de cosas, y muchos médicos hay que están a favor y otros en contra, pero los mismos que están, digamos, en contra del aborto no te quieren dar tampoco ese método que tú dices no quiero tener hijos, y no te ayudan con eso. A pesar de mi edad, he tenido experiencias donde no ha sido fácil buscar también un método anticonceptivo, porque muchos de esos tienen efectos secundarios en los cuales a uno le afecta. Entonces, pienso que en ese tipo de cosas también se debería trabajar en el plano médico, para que los médicos también comiencen a abrirse más hacia las opciones de las mujeres que no quieren tener hijos, que han decidido definitivamente no tenerlos, y nosotros podamos acceder libremente a esa opción y podernos hacer el procedimiento para ya no tener hijos. Vengo de una familia que tengo dos hermanas, ellas tienen hijos, mis dos hermanas, de mis cuatro hermanos, todos tienen hijos, soy la única que no tiene hijos. Y como dije, mis padres siguen esperando hasta el día que yo cambie y diga que voy a tener un hijo, a pesar de yo ya haberles expresado que mi decisión es no ser madre nunca. No, en realidad tengo parientes, pero no muy cercanos, y en realidad la mayoría de mis parientes para nada están o se relacionan en un movimiento, ya que yo soy feminista, y no tengo en realidad ningún pariente que sea o feminista o que siquiera esté dispuesto a abrirse hacia este punto. En realidad para mí ha sido muy difícil ser la única feminista de la familia y que ve de otra manera la vida de una mujer, la sexualidad de una mujer, para la cual todavía la sociedad a veces no está dispuesta a darle espacio.
Entonces, sí ha sido difícil en ese sentido, porque uno cuando va a una reunión familiar tiene que ponerle, explicar a todo el mundo por qué no quieres ser madre, porque ellos son los primeros que ya te preguntan, ¿y cuántos años tienes? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Y para cuándo los hijos? ¿Te estás quedando? ¿Por qué no? Y digo, no, o sea, no quiero tenerlos, no siento esa necesidad de tenerlos para sentirme bien, para estar completa. Entonces, por esa parte a veces sí es abrumador que los amigos y los familiares estén siempre intentándole a uno como presionar para decirle, debes tener un hijo. Y yo suelo bromear diciéndole, no sé si me van a dar para los pañales, para la leche, para su crianza, para todo, porque así, no sé, tal vez ellos toman un poquito más de conciencia.